Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero charlar acerca de dos clásicos de la economía, de Vilfredo Pareto y de León Balrás. Pero para llegar a ellos quisiera comenzar con la cuestión de qué es la economía. Si nosotros reflexionamos un poco, todos los días encontramos diferentes tipos de información económica, sea el Producto Interno Bruto de nuestro país, sea la tasa de interés interbancaria que constantemente manipulan los bancos centrales en aquellos países donde hay bancos centrales que tengan algo que manipular para controlar la inflación. Ya desde ahí nos estamos encontrando con una serie de conceptos que remiten a un sistema que llamamos el sistema económico y de cuyo funcionamiento la mayoría de nosotros tenemos idea, muy poca idea. Entonces, cuando hablamos de clásicos de la economía, quizá no nos estemos refiriendo a precisamente ese tipo de cosas que son muy prácticas, los préstamos interbancarios, los derivados financieros, las tasas de interés interbancarias, la inflación, el crecimiento económico, la distribución de la renta, los impuestos, la política fiscal. Quizá no estemos pensando en eso cuando hablamos de un tipo de economía que voy a denominar la economía pura. Y hay otro tipo de economía que constantemente está hablando de eso, de la distribución del ingreso, del sistema económico, que vamos a poder denominar la economía práctica, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es la economía? Bueno, la economía es una actividad de los seres humanos y como todas las actividades de los seres humanos, se le puede adjudicar a algo que llamamos racionalidad. ¿Y qué es la racionalidad? ¿Qué es lo que hacen los seres humanos cuando entran en una actividad económica y que podamos denominar racionalidad? Racionalidad es, digámoslo así, seguir reglas, pero seguir reglas no define completamente nuestra idea de racionalidad. ¿Por qué? Porque seguir reglas puede ser simplemente la adjudicación de un comportamiento regular observable a un agente. Pero si nosotros cuestionamos a ese agente por qué hace las cosas, nos puede salir con una falacia como porque me ordenó mi patrón hacer esto. Esa es una falacia porque es una falacia de autoridad. La razón es otra. Él hace eso porque le conviene, por decir algo. Yo hago eso porque me conviene, entonces diremos que tiene una justificación de sus actos. Esa justificación y la conducta regular son lo que nos permite adjudicarle una racionalidad. Entonces decimos que es racional quien actúa de manera regular y que puede justificar esas acciones que hace. Lo cual no significa que la gente sea siempre racional en este sentido, porque a veces quizá no nos pueda decir por qué hace las cosas, sin que a final de cuentas nosotros podamos pensar que está actuando irracionalmente. Pero eso ya son cuestiones filosóficas. Queremos entrar directamente en la idea de economía, pero antes diré, para matizar lo que he mencionado anteriormente, cierto, nos podemos ir en las cuestiones filosóficas y las definiciones lo son. La economía no es la ciencia de las definiciones, es la ciencia de un cierto tipo de racionalidad. ¿Acaso la racionalidad que nos rige en el intercambio? ¿O la racionalidad de quien quiere hacerse millonario, es decir, la racionalidad de aquel que busca la ganancia? Los clásicos, los economistas clásicos, Karl Marx, Adam Smith, David Ricardo, Sismondi, nos decían que precisamente la economía es la búsqueda de la ganancia. Quien entra en la economía lo que busca es la ganancia. Los posclásicos, los que vienen después de estos, en su revolución, porque a final de cuentas Balrás y Pareto representan una revolución en el pensamiento, aunque sea una revolución hacia atrás, dirán los marxistas. Hay que ir todavía más hacia adelante, dicen esos marxistas. Bien, entonces, estos dos señores, Vilfredo Pareto y León Balrás, consideran que la economía es una ciencia como la física. Ciertamente establece reglas racionales de conducta, pero esas racionales de conducta son válidas para todos los seres humanos, para todos. La economía del intercambio es la economía de una cierta racionalidad en la que esos intercambios llegan a lo que se denomina el equilibrio económico. Y de eso nos va a hablar León Balrás, nos va a hablar Pareto y nos va a hablar John von Neumann y nos va a hablar Samuelson. Pero yo quiero presentar a Pareto y a Balrás
con autores también igual de viejos que ellos, con sus contemporáneos, y sus contemporáneos eran críticos de los críticos. ¿De cuáles críticos? De los críticos de la economía política. Entonces, la economía según Walras y la economía según Pareto es, primero que nada, una crítica de la economía política, de los clásicos. Y voy a comenzar con este libro que es precisamente, se llama Teoría Matemática del Intercambio, de Antonio Osorio. Teoría Matemática del Intercambio, con un prólogo de Vilfredo Pareto, Esta es una obra de 1913. Trae un prólogo de Vilfredo Pareto, escrita en portugués por Antonio Osorio, traducida al francés por José de Almada. Entonces, ¿de qué trata esta obra? Trae un gran y gloriosa introducción de Pareto. Luego vamos a encontrar el prefacio, un prefacio que en la página 2 nos va a decir que la economía se divide en dos partes. La economía que busca comprender los sistemas prácticos, como los bancos, y la economía que persiste en las alucinaciones de sus autores, pero travestidas de cientificidad, como Karl Marx y todos los que se denominen socialistas. Ese es el punto de partida de Osorio, pero no es, digamos, la ideología que él nos presenta de él, sino que viene directamente de Walras y de Pareto. Pero es una ideología. Llamamos ideología a aquello que no es crítico de sí mismo. Estos señores, ¿acaso llegan a ser en algún momento críticos de sí mismos? Bueno, lo bueno es que ellos no necesitan serlo. Hay otros que los van a ayudar a hacerlo realmente, como a los marxistas. Hay quienes les ayudan a ser críticos. Ellos, por ejemplo, para que el marxismo no sea una ideología, hemos de aceptar sus críticas en donde tengan razón. Bien, entonces este libro, muy interesante, va a empezar con un capítulo donde va a ser una historia de la economía. Luego nos va a presentar la economía según Walras. Un capítulo 2, la economía según Walras. La economía pura según Walras. Luego viene otro capítulo que es la economía pura según Pareto. La economía pura según Pareto. Entonces ya nos queda claro de dónde están saliendo, de dónde surgen las ideas de este autor, Pareto y Walras. La economía pura según Pareto. Según Pareto y Walras. Y luego viene un largo capítulo sobre la necesidad del método matemático. Y ya entra dentro de lo que viene a ser la teoría matemática del intercambio, que es una presentación de las ideas de Walras y Pareto, como si estuviésemos leyendo los 1001 resúmenes, las 1001 presentaciones de Das Kapital, aquí y allá, Das Kapital, crítica de la economía política. Vamos ahora a los libros que es de los autores que se nos hacen interesantes en esta charla. Primero de León Walras, es una traducción inglesa de 1954, editorial Irwin, ahí está, Irwin, es un libro grueso. Elementos de economía pura, León Walras, está en inglés, editorial Irwin, 1954. Ignoro si hay traducción al español. Declaro mi ignorancia si existe acaso una traducción al español. Ojalá la haya. De Pareto sí hay traducciones al español, pero creo que de lo que voy a presentar no, por eso lo voy a presentar. Entonces tenemos pues los elementos de economía pura de León Walras. Trata de demostrar un teorema, el teorema del equilibrio económico general. Y para ello cuenta el número de ecuaciones y el número de incógnitas. Entonces, ese es su método y es lo primero que va a criticar el prologuista, que es también el traductor William Jaffe. Va a criticar esas matemáticas tan elementales. Como ya mencioné hace un momento, hemos de esperar a von Neumann, a Baronet, para tener matemáticas más sofisticadas. Pero con estas matemáticas y un montón de analogías, pues Walras logra convencernos de que la economía del intercambio llega a algo que se denomina el equilibrio general, en el que todos estamos contentos y felices. Ciertamente eso es un ideal. Nosotros vemos los mercados reales y nos damos cuenta que la lógica de su funcionamiento no parece ir hacia allá, porque hay muchos desequilibrios y esos desequilibrios surgen de que quizá
la auténtica lógica de los mercados sea la de la ganancia. Y por eso se generan desequilibrio tras desequilibrio, porque hay gente que nunca está conforme. Ya tiene, pero quiere más. Hay gente que siempre quiere más libros, más sabiduría, más dinero. Entonces nunca está de acuerdo con lo que le cae, quiere más. Todo lo que se pueda, si es que se puede. Y a veces incluso si no se puede. Entonces aquí nos va a tratar ese tema, el equilibrio económico general, elementos de economía política, economía pura, de León Balraz. Las matemáticas no son realmente tan avanzadas. Con un poco de cálculo diferencial e integral se entiende, con un poco de álgebra, y con ese criterio de contar el número de ecuaciones y el número de incógnitas, bueno, estamos listos para adentrarnos en los enigmas de la economía. Eso es lo que parece que nos dice León Balraz. Sus seguidores, por supuesto, han mejorado sus ideas. Podemos considerarlo un estadio a León Balraz, como cuando Newton utiliza la geometría sintética de Apolonio, y será Euler, y será Lagrange, y será Laplace quien le den forma al cálculo diferencial e integral de la mecánica. Balraz entonces empieza a darle forma a las matemáticas que nos dará von Neumann. Bien, vamos ahora a Pareto. Tengo aquí un libro que se llama Escritos Teóricos. Ya lo tengo muy golpeado. Escritos Teóricos de Vilfredo Pareto. Esta es una edición italiana. Ahí viene la editorial. Una edición, dice aquí, Malfasi Editore Milano. Este también es como del 54. Trae una fotografía de Pareto muy bonita. Ahorita se las pongo, nomás veo la fecha. Rodolfo Malfasi Editore Milano. 1952. Este es del 52. Y aquí tenemos a Pareto. Él es Pareto, una foto de Pareto. Senador, me parece que fue senador. Un tipo de senador que sabía algo de matemáticas. Entonces trae un prólogo, la obra matemática de Vilfredo Pareto, y empieza con una serie de artículos, de los cuales los que yo quiero resaltar, enfatizar, son los que se titulan Fundamentos de la economía política pura, porque son varios. Deberían consideraciones sobre los principios fundamentales de la economía política pura. Son varios artículos que si llegan a ser unas 100 páginas, y menciona a D'Alembert, Bernoulli, Euler, Lagrange, Laplace. Son sus héroes. Ciertamente deberían ser los héroes de muchos otros, porque nos enseñan más que ciertos socialistas, utopistas. Fundamentos, pues, de la economía política pura, la mortalidad infantil y el costo del hombre adulto. Esos títulos son maravillosos, la mortalidad infantil y el costo del hombre adulto. Extrañamente aquí es donde se va a encontrar una distribución que es muy conocida hoy día, que es la distribución de Pareto. La mortalidad infantil y el costo del hombre adulto. Teoría matemática del cambio, del intercambio. La ley de la demanda. Aquí va a deducir una ley de la demanda, Pareto. Déjenme les digo el título. La ley de la demanda. Bueno, un artículo, teoría matemática del comercio internacional. Un librote, pues, véanlo, un librote. Los escritos teóricos de Pareto. Hay otro que es o consiste de sus escritos sociológicos, pero eso lo veremos en otro episodio. Muchísimas gracias.